Bueno, esto es la URSS y ahí encontramos una pequeña república llamada Chechenia. Esta tenía límite con Georgia, Ingushetia, Stavropol. En cuanto a la población china, en el año 1989 había 14 millones de habitantes, de los cuales el 64% eran chechenios, el 23% rusos y el 13% ingusetios. Y en el año 2002 había más de 1.100.000 habitantes, de los cuales el 93.5% eran de Chechenia, el 3.7% rusos. Bueno, y en cuanto al idioma de Chechenia, se habla el checheno y también el ruso. Raíces del conflicto. En el siglo XVI comienza el conflicto del Cáucaso, donde se da la lucha independentista liderada por Shah Mansur. La historia chechenia se ha basado en la guerra contra el ruso y la sumisión aparente. Avancemos un poco en el tiempo. En 1917 tuvo lugar la caída de San Nicolás II. Un poco más tarde, el primer Congreso de los Pueblos Montañeses del Cáucaso. En agosto de 1917 se realizó el segundo congreso donde participaron 10.000 personas. El 3 de marzo de 1917 se firmó el Tratado de Brest-Litovsk, con el que se creó la República de las Montañas del Cáucaso. Las fuerzas blancas hicieron con el control de la zona y la República de las Montañas fue sumida. Se firmó una amnistía y se creó la República Soviética Autónoma de los Polos de la Montaña. Rusia fragmenta dicha república el 6. Esto da lugar a la creación de Chechenia, que se incorpora a la RSFSR, República Socialista Federada Soviética de Rusia. La Segunda Guerra Mundial es un episodio clave, ya que los nazis alcanzaron el Cáucaso y les prometieron la independencia, lo que algunos chechenios colaboraron con ellos. La Unión Soviética de Stalin abolió la RSSA de Chechenia en Ingushetia y deportó a la mayoría de su población en Siberia y Asia Central. Los chechenios fueron sometidos a durísimas condiciones de vida. En el año 1957, Khrushchev restablece la RSSA de Chechenia y Bosnia. La URSS estaba en un momento de crisis económica, cuando Gorbachov decidió iniciar el proceso de apertura política y reestructuración económica en Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia para las fuerzas independentistas en 1990, y Lituania consiguió independizarse. Boris Yeltsin fue elegido presidente del Parlamento ruso en 1990 e impulsó medidas para evitar el fin de la URSS. En 1991 hubo un golpe de Estado fallido y Yeltsin pasó a ser el jefe de Estado. Se prohibió el Partido Comunista PCUS y se creó el PCFR. El 8 de diciembre de 1991, Chechenia, Ucrania y Bielorrusia establecen la Comunidad de Estados Independientes con el objetivo de poner fin a la URSS. El 25 de diciembre se ratificó el fin de la URSS y el fin de la Guerra Fría. En 1991, Dudayev proclamó la independencia chechena, rechazando un pacto federativo con Rusia. En 1993, él mismo disolvió el Parlamento checheno y provocó la división del gobierno, dando inicio a un conflicto armado entre partidarios y opositores. Siendo Chechenia de vital importancia para la economía de Rusia por el oleoducto que la atraviesa, Yeltsin, el nuevo presidente de la Federación Rusa, mise Chechenia bajo un bloque económico y en 1994 lanzó una ofensiva para terminar con el separatismo, conquistando Grozny, la capital de Chechenia. En 1995 el conflicto se extiende a todas las regiones. En el 1996 se llena un armisticio y se hace un acuerdo para retirar las tropas de Chechenia y esperar hasta 2001 para hacer un referéndum sobre la independencia de Chechenia. En 1997, Aslan Maskhadov, líder de los independentistas chechenos, pasó a ser presidente y el 7 de mayo se firmó un tratado de paz. Basayev, un líder independentista radical islamista, lleva unas tropas de rebeldes chechenos a invadir Daguestán, con el objetivo de crear un Estado islámico por el interés geopolítico de tener salida al mar.
Esto, más algunos atentados en Moscú atribuidos a los chechenos, dieron pie a una nueva intervención del gobierno ruso a Chechenia. Segunda guerra en Chechenia. Los rusos bombardearon territorios chechenos y alrededor de 60.000 murieron. El último día de 1999, Putin declaró que la finalidad de los ataques era restaurar la integridad territorial de Rusia. En 2002, comienza la guerra de guerrillas, donde hubo una gran cantidad de atentados. Autoridades rusas continuaron con su política de asesinatos a líderes independistas chechenos para desencadenar el movimiento. En 2010, murieron 117 políticos chechenos y 85 miembros del cuerpo de seguridad ruso. Como consecuencia, hubo un gran flujo de refugiados hacia repúblicas vecinas. Y también la República de Chechenia, también considerada simplemente como Chechenia, está conformada como una parte de las 21 repúblicas que conforman Rusia, y entre otras ciudades y sujetos federales. El territorio checheno está situado en el centro del Cáucaso Norte, y esta también posee una extensión de entre 12.000 y los 13.000 kilómetros cuadrados, y su capital es Grozny. Rusia ha pagado muy caro el conflicto de Chechenia. 2 guerras muy grandes, derramamiento de sangre, decenas de miles de muertos, incluyendo civiles inocentes, secuestros, la destrucción de muchas ciudades y pueblos, así como cientos de miles de millones de rublos invertidos en la restauración de una economía destruida. Pero los costes han resultado muy rentables, pues hoy Chechenia es una de las regiones más seguras. Muestra el más rápido desarrollo en Rusia y además extrae a miles de turistas por su increíble belleza y la experiencia de la lucha contra el terrorismo. Y silvicultura. En la estructura de la economía de la República de Chechenia es de gran importancia el sector del petróleo y del gas natural. Chechenia ocupa el 24º lugar entre los sujetos de la Federación de Rusia sobre el volumen de la producción de petróleo y el 16º para la producción de gas natural. Por su parte, el volumen de la producción agrícola fue de 11.000 millones de rublos. La rama principal de la agricultura es la ganadería y de producción de cultivos. En el 2016, el crecimiento del PRB fue el de 11,9%, un 26,4% en el 2007 y del 10,5% en el 2008. El volumen del Producto Regional Bruto, el PRB, en el 2009 alcanzó el 64,1 millones de rublos.